Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio. Grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es para mí la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga, no explican o prometen mucho en poco tiempo. Acá no, vamos a construir desde cero, paso a paso, con calma. Hoy, ¿qué es HTML y por qué no es programación aún? Abrí tu navegador. Entra a cualquier sitio. Google, Wikipedia, YouTube. Hacé clic derecho, inspeccionar. Fíjate en la pestaña que dice Elements. Lo que ves ahí, en la izquierda, eso es HTML. HTML o HTML significa Hypertext Markup Language. Atención a la palabra clave markup, no programming, markup. HTML no dice qué hacer, dice qué es. Esto es un título, entonces usamos H1. Esto es un párrafo, entonces usamos P. Esto es un enlace, entonces usamos A. Esto es una imagen, entonces usamos IMG. Es como una etiqueta en una carpeta. Acta de nacimiento fulano 1990. La etiqueta no hace nada, pero organiza la información para que otros la puedan usar. En la web, el navegador lee esas etiquetas y decide cómo mostrarlas. Vamos a crear una página con solo HTML. Sin colores, sin interacción, solamente la estructura. Para esto, abrí VS Code, asegúrate de tener abierta tu carpeta Mi Web o como la hayas nombrado. Si no sabes cómo se hace, en mi video anterior está explicado paso a paso. Vamos a hacer clic en un nuevo archivo y vamos a escribir esto que aparece en pantalla. Yo se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan copiarlo y pegarlo. Una vez hecho esto, lo vamos a guardar como index.html. Ya sabes, se llama así porque es el punto de entrada a la página general. Y lo que vamos a hacer es apretar F5 o arrastrar el archivo a tu navegador. Ahí está. Título arriba. Eso es el title en head. Texto grande, eso es el H1 en body. Dos párrafos, eso es P. Como verán, cuando cliqueas nada se mueve, nada cambia, no hay cálculos, no hay decisiones. No podemos hacer más que ver lo que está en la pantalla. Esa es la clave. HTML es declarativo, describe qué es. La programación es imperativa, te dice qué hacer, cuándo, bajo qué condiciones. Por eso decimos HTML no es programación aún. Cuando añadamos JavaScript, vamos a empezar a programar. Pero hoy solo vamos a poner las piezas en el tablero. Te dejo un mini desafío. Agrega un H2 que diga mis 3 metas este año. Debajo, una lista desordenada. La etiqueta es UL y que dentro de la etiqueta tenga 3 LI. Esto lo vamos a ver con más detalle en el próximo video. Ya tenés una página web. No es linda, no es interactiva, pero es correcta y ese es el primer paso. En el próximo video veremos las 5 etiquetas que realmente forman el esqueleto de toda página web. Cómo evitar errores que incluso programadores cometen y por qué title es más importante de lo que parece. Si este video te ayudó a entender qué es HTML, no solo cómo se escribe, dale like, suscríbete y contame en comentarios. ¿Qué te gustaría etiquetar en tu primera web? Nos vemos en el segundo video y recordá,
No se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.